Hola. Hola, Bien. Bueno, vamos a continuar con la revisión de los protocolos que habíamos quedado y más que nada enfocado en lo que es la estratificación de riesgo. Bueno, bueno, recordando nada más, habíamos repasado la serie de los Total y los protocolos del grupo BFM. Ahora vamos a revisar otro grupo importante, se llama el NOFO, el acrónimo de Nordic Pediatric Hematology and Oncology Association. Este protocolo o este grupo realmente pues es la agrupación de varios países nórdicos, entre los que está pues Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Tienen su grupo colaborativo ya desde pues realmente desde el 86, quizás desde el 81 ya venían dando ciertos indicios pues de toda su cooperación. Sin embargo, los registros ya más evidentes de este grupo colaborativo datan del 92 y el 2000, cuya revisión sí hace énfasis mucho en más que nada la forma en la que se da el tratamiento de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Y aquí vamos a ver cómo estos protocolos tienen un enfoque algo distinto a la forma sistemática en la que hemos revisado los anteriores protocolos. Bueno, ¿y en qué está basado? Ellos dicen que pues aproximadamente el 75% de los pacientes va a experimentar curación con la primera línea del tratamiento. Además, estos trabajos también se enfocaron en colocar a la quimioterapia intratecal sobre la radiación, que es algo que hemos ido observando también en protocolos anteriores, reportando pues unas recaídas en sistema nervioso central del 2.6 al hacer este switch. De tal forma que pues estos estudios también ahondan mucho acerca de cómo darle intensidad o la intensidad adecuada al tratamiento. Ya enfocándonos en la parte de la estratificación de riesgo, pues solo como datos de estos trabajos, se enfocaba al inicio el género como uno de los factores de riesgo y en estos estudios en el 92 y en el 2000 ya se fue eliminando al género como parte de la clasificación. También ya se agregó sistema nervioso central y traslocaciones. Luego ya incluyeron la enfermedad mínima residual, el conteo leucocitario, es decir, ya empiezan a hacer una revisión similar al de los otros factores que tienen los demás estudios. Bueno, hablando ya acerca del protocolo del 92, en este de aquí ya se hace una alusión acerca de qué es un riesgo estándar, qué es un riesgo intermedio y qué es un alto riesgo. Como se darán cuenta, sí varía un poco los rangos de edad, porque este empieza desde los 2 años hasta los 9.9, pero el contagio leucocitario baja hasta menos de 10.000. Mientras en el riesgo intermedio, vemos que el contagio ya va de 10.000 a más, hasta 49.9. Y el riesgo alto lo menciona con unos leucocitos mayor de 50.000 y las otras características de riesgo que habíamos revisado, como linaje T, el compromiso del sistema nervioso central o testicular, las translocaciones 411 y 922, también el linfoma linfoblástico, menciona el linfoma mediastinal y la respuesta al tratamiento medido al día 15 o al día 29. En el NOFO del 2000 el riesgo estándar cambia, pues la edad ya la recorre un año menos, entonces son mayores de un año hasta 9.9. Y en el riesgo alto vemos que hay la inclusión de la translocación 1.19, la hipodiploidía y el rearreglo MLL. Sin embargo, para ya el NOFO 2018, que es el que hemos pues como que enfocado en esta ocasión, bueno, sí cabe mencionar que hay un estudio posterior, que es el del 2014, pero ese está enfocado en recaídas. Y hay muy poca alusión a lo que es una estratificación de riesgo. ¿Por qué lo menciona? Pues como el anterior. En este caso, la estratificación del NOFO, más que nada de forma protocolaria, se realiza a través de 3 pasos.
El step 1 es un paso pues, en el que se hace una división de los pacientes en el día 1 para asignar un tratamiento. Aquellos que tenían linaje T o un conteo mayor de 100.000 empezaban con un protocolo de dexametasona a 10 miligramos por metro cuadrado del día 1 al 21. Todos los demás iban a prednisona 60 miligramos por metro cuadrado del día 1 al 28. Luego de esto, de haber recibido el tratamiento, se hacía una medición al día 15 morfológica y en caso de tener M3 en el día 15, ya pasaba a riesgo alto y empezaba la división de los brazos. Hay que tener en cuenta también que esta revisión del 2018 incluye a pacientes que van desde el año hasta los 45 años. Así que pues es algo que nos dificulta un poco la comparación con los anteriores grupos que hemos revisado. En el step 2, en el día 29, vemos ya la variante o la característica de genética, donde vemos aquí pues pues estos arreglos, estos hallazgos van a hacer que el paciente derive a riesgo intermedio o riesgo alto. Algo similares a los estudios anteriores, aunque bueno, también se contaba en el día 29 la enfermedad mínima residual en estos rangos. El riesgo estándar en menos de 0.1, de 0.4 a 4.9 en riesgo intermedio y más de 5% iba a riesgo alto. Y finalmente se hacía un step 3 en el día 79, midiendo la enfermedad mínima residual y aquellos que persistían pues con más de 0.1 iban nuevamente a riesgo alto. Esta es la gráfica que nos indica pues el protocolo, donde vemos aquí la división entre prednisona y dexametasona. Y asimismo, pues, aunque sí lo va nombrando día a día, cómo fueron estratificándose los pacientes según grupos de riesgo, incluyendo algunos que podían salir del protocolo hacia trasplante. Pero bueno, es una forma de enfocar diferente a la que usualmente hemos revisado en los anteriores trabajos. Vamos a avanzar un poquito más rápido para poder revisar lo del más. Ahora, hablando de la Asociación en Hematología y Oncología Pediátrica de Centroamérica, o su acrónimo AOPCA, este de aquí ya es un estudio más cercano a nuestra realidad. Incluye países pues, de Centroamérica, está Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, pero también hay otros países con digamos, un acceso diferente a tecnologías y a economía, ¿no? Estados Unidos, Italia y Suiza. El contexto de este estudio nos lleva pues es un estudio enfocado en países en vías de desarrollo, aquellos que no tienen los recursos que tienen los grandes grupos colaborativos. Y sí, muy importante que menciona cuáles son estas limitantes que trata este grupo colaborativo de superar. Entre esas, por ejemplo, tenemos al diagnóstico tardío, la malnutrición, el poco acceso a las terapias, el abandono, poca disponibilidad de quimioterapias, la mala adherencia al tratamiento y algunos polimorfismos, que también es una de las revisiones que hace. Está basado en protocolos BFM adaptados a la situación local y bueno, para igual enfocar la parte del estudio fue prospectivo de 2008 a 2012 con 1.313 pacientes en los cuales pues se vio en riesgo estándar 353, 548 intermedio y 412 a riesgo alto. Aquí sí ya vamos a ver una clasificación algo más familiar. Ya vemos cómo están divididos en los tres tipos de riesgo, estándar, intermedio y riesgo alto. Vemos que pues los grupos de riesgo acorde a la edad se van a clasificar de 1 a 6 años, más de 6 años y sí menciona que riesgo alto va a ser menor de 1 año. Los leucocitos, pues recuerden cómo habíamos hablado del protocolo BFM, está en menos de 20.000 y más de 20.000. El linaje también. En grupo de riesgo bajo va a estar el linaje B, el linaje T, en riesgo alto. El sistema nervioso central, tener compromiso de sistema nervioso central o sistema nervioso central 3 va a ser de riesgo alto, los otros van a ir intermedio o abajo. Aquí también menciona la leucemia testicular y tenerla pues va a ser de riesgo alto. En la genética vamos a ver las translocaciones 411, 119 y 922 como riesgo alto. La hipodiploidía también en riesgo alto. Y aquí pues nuevamente aparece la respuesta a prednisona, similar al protocolo BFM.
Y en cuanto a la revisión de médula ósea, como riesgo estándar, M1 al día 15 y M3 riesgo alto en cambio, M3 al día 15 o M2, M3 al día 33. Entonces sí es algo más adaptado a los protocolos BFM, pero pues enfocándolo en la realidad que tienen los países de Centroamérica. ¿Qué es lo que reportó este de aquí? Una muerte en inducción de remisión de aproximadamente el 3%. El 93.2 tuvo remisión morfológica y pues aquí vienen las cosas más, digamos, pegadas a nuestra realidad. Abandono en el 7% de los casos, recaídas a 2 años en el 15% de los casos, enfermedad libre de eventos a 3 años de casi el 60% y una supervivencia global a 3 años del 68%. El protocolo Recife, o también conocido como RELA 05, fue un estudio piloto manejado o realizado en el Instituto de Medicina Integral del profesor Fernando Figueira en Recife. Este también, para darle contexto, es un protocolo que va aplicado a países en vías de desarrollo, en los cuales también se enfatiza mucho que los porcentajes de abandono y mal manejo de las complicaciones impactan el pronóstico de los pacientes. Es un protocolo de intensidad reducida que lo que busca es mitigar las muertes por toxicidad. Fue un estudio prospectivo de 2005 a 2015 con 454 pacientes entre 1 a 18 años. Y pues aquí está la tablita, así bien, muy similar a la que ya hemos revisado en otros estudios. Y aquí pues, bueno, podemos leerla igual toda, pero como novedad aparece el compromiso de la piel. Eh, la edad va a ser similar, pues 1 a 9 años. El resto, pues, deberá ser catalogado en base a otras características. El linaje B, pues sí se incluye el linaje B o T, dependiendo de otras características, como riesgo alto. El contagio de leucocitos va otra vez a 50.000, parecido a la serie total. El compromiso del sistema nervioso central, como ya lo hemos visto en otras revisiones, el 3 va a ser el que le asigne el riesgo alto. En el compromiso testicular y de la piel van a estar pues la presencia en riesgo alto. Y aquí vamos a ver que el índice de DNA es una característica sola. eh, Va a ser de muy bajo riesgo aquellos que tengan más de 1.16. La parte genética también pues se menciona aquí y la enfermedad mínima residual en rangos similares a los que hemos visto anteriormente. Las conclusiones de este estudio dicen que es un tratamiento bien tolerado. Se reportó 0 muertes por toxicidad y abandono durante la inducción a la remisión. Y esto de aquí quizás vamos a tener un contexto un poquito más, o sea, mucho más entendido cuando veamos cuáles son estos protocolos ya en sus diferentes tratamientos, o sea, qué medicación lleva al inicio, qué medicación lleva en la consolidación, y vamos a ver que pues ahí está realmente el porqué de 0 muertes por toxicidad y abandono durante la inducción a la remisión. A 5 años, la enfermedad libre de eventos fue del 92% y la supervivencia global del 96%, con unas recaídas a 5 años del 4.2%. Y así, bueno, esto nos lleva hacia el último protocolo que vamos a revisar, que es el protocolo MAS. México en alianza con St. Jude, o más conocido como el MAS ALL18. Bueno, básicamente aquí lo que vamos a hacer dentro de los objetivos que revisa el MAS, el segundo objetivo dice que va a ser pues una evaluación exhaustiva de la enfermedad para asignar de forma precisa el grupo de riesgo a cada paciente. Este va a estar enfocado en la aplicación de terapia precisa en países de bajos recursos también. Y pues hay cosas que quizás muy evidentes, pero tratamientos más intensos significan mayor toxicidad. Y lo que reporta dentro de su análisis es que pues está reportado aquí en un análisis de México, muerte en inducción del 12% y en la remisión 8%. Y la meta que quiere lograr conseguir el MAS es que llegue de la muerte inducción del 0.1 al 2% y en la remisión del 1 al 2%. El análisis del MAS también indica que hay muchos pacientes que se asignan a riesgo alto. Y dentro de las causas por las que el MAS menciona que hay tanto paciente que está, se podría decir, sobrediagnosticado como riesgo alto, es que pues se considera aquí hay mucho tratamiento previo, ausencia de la información del cariotipo, retraso en el tratamiento por abandono
y la sobreinterpretación de la enfermedad mínima residual como alta, probablemente por una no distinción entre blastos y hematogonias. Bueno, hay estrategias que se orientan a que todo esto se vaya superando, pero eso es la base de por qué hay que, o sea, la base de la estratificación de grupos de riesgo. Y solo para recordar un concepto básico del protocolo más, busca la desintensificación de la terapia en los pacientes de riesgo favorable. Para la asignación de grupos de riesgo vamos a llevar un proceso. El proceso va a iniciar con la asignación de un riesgo provisional. Este riesgo provisional va a estar basado en criterios clínicos y de linaje. Usualmente esto va a estar, pues, bueno, sí va a estar, en la profase y en la inducción. El segundo paso se va a encontrar también en inducción, al final de la inducción, cuando receptamos la información genética o genotípica. Luego de eso, en la fase de consolidación aproximadamente, vamos a ver las primeras respuestas al tratamiento y vamos a tener una asignación de riesgo final antes de iniciar el mantenimiento temprano. Es muy importante que en este protocolo, ya que lo estamos manejando actualmente, nosotros podamos instruir de manera efectiva a los cuidadores acerca del tratamiento. O sea, realmente sí se podría explicarlo incluso, ya vamos a ver unos gráficos, pero lo podríamos explicar con estos pasos, cómo lo vamos a hacer. Su paciente llegó con estos criterios clínicos, esto de aquí es un linaje así de forma muy sencilla. Cuando termine esta parte del tratamiento nos van a llegar unos resultados de genética y luego vamos a ver cómo respondió al tratamiento cuando estemos en la fase de consolidación. Al terminar todo este proceso, le vamos a decir cuál es su asignación final de riesgo. Al nosotros saber o al haber capacitado a los cuidadores, familiares, padres, los que estén a cargo del paciente, los alertamos al mismo tiempo de que en cualquier momento o en alguna parte de este camino el tratamiento puede cambiar, se puede volver más intenso, lo que, bueno, va a significar mayor toxicidad y el paciente ya, o el familiar va a estar al tanto de que esto puede suceder en alguna parte. Esta es la estratificación de riesgo que presenta el MAS. Está dividida pues en esos pasos que les mencioné. En la primera los criterios clínicos, la segunda la genética y en la tercera la respuesta al tratamiento. Vamos a ver que el paciente de riesgo favorable es aquel que tiene una edad entre 1 a 10 años, con leucocitos totales menor de 50,000, que no tiene compromiso ni testicular ni del sistema nervioso central. Todo lo que esté contrario a esto va a ir asignado al riesgo intermedio. Y luego de eso, pues vamos a saber el linaje que tiene el paciente. Si es un linaje pre-B, va a ir a riesgo favorable o intermedio, dependiendo de sus características, y a riesgo alto va a ir en caso de que el estirpe sea T. En la parte de genotipo vamos a tener los euploides sin mutación detectada y la hiperdiploidía o, o el rearreglo TEL AML1 en caso de riesgo favorable. EA2 PBX1 a riesgo intermedio, mientras las hipodiploidías, menos de 44 cromosomas, y bueno, ya las mutaciones que están aquí mencionadas van a ir a riesgo alto. El tercer step lo vamos a ver después en la remisión. Vamos a revisarlo en caso de, bueno, morfológico aquí. Al día 29 se va a hacer una revisión de la médula y vamos a ver si es M1 al día 29, estará en riesgo favorable. Bueno, ahí con sus acápites, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido clasificado desde el inicio. Y la enfermedad mínima residual la vamos a ver, pues si es que en el día 15 es menos de 1% y en el día 85 menos de 0,01%, va a persistir aquí en riesgo favorable. Pero también hay riesgos favorables que pueden pasar a ser riesgo intermedio. ¿Cuál va a ser ese? El que tenía riesgo favorable provisional y en la enfermedad en el día 15 fue mayor de 1%, aunque su enfermedad en el día 85 haya sido menor a 0,01%. Mientras los de riesgo intermedio se van a mantener siempre y cuando su enfermedad mínima residual al día 15 sea menor del 1% y la del día 85 menor de 0,01% o haya tenido la enfermedad del día 15 mayor del 1%, pero la del día 15, la del día 85 sea menor de 0,01%. Todos los pacientes anteriormente asignados a riesgo alto van a permanecer en riesgo alto.
y todos aquellos con una enfermedad mínima residual al día 15 mayor de 5% van a ir a riesgo alto. Pero también hay casos de riesgo favorable o intermedio que pueden pasar a riesgo alto. En este caso, el que debutó o el que presentó riesgo favorable, pero tuvo una enfermedad al día 15 mayor del 1% y una al 85 mayor de 0.01%, pasará a un riesgo final alto. Y el intermedio que tuvo al día 15 menos del 1%, pero al día 85 menos de 0.0, mayor a 0.01%, también va a estar en riesgo alto. Este gráfico de aquí, que igual se lo encuentra en los documentos del MAS, hace énfasis en cuáles son los momentos clave para la asignación de grupos de riesgo. Entonces aquí podemos ver pues que el paciente inicia la prefase, pues ahí vamos a ver los criterios clínicos, ¿no? ¿Cuál es la edad? Con qué leucocitos debuta. Pero ya, por ejemplo, al final de la prefase podemos obtener FISH citogenética. Y luego vamos a ver al día 15 la enfermedad mínima residual, más o menos en la mitad de la inducción. Al final de la inducción, la morfología de la médula y la mínima residual en el día 84. Todo lo que está antes de ese análisis va a ser riesgo preliminar, pero después de la enfermedad mínima residual del día 84 vamos a tener una asignación de riesgo final. Y estas pues igual para que lo puedan revisar más a detalle, pero son las decisiones terapéuticas basadas en estas respuestas. Es un cuadrito que también está en los documentos del MAS y que nos va a indicar, dependiendo de cómo vamos encontrando, aquí pues en el día 15, pues todos los riesgos favorables menos del 1%, los que dan mayor del 1%, los intermedios menores y mayores del 1%, y cómo las respuestas en el día 85, por ejemplo, en el primer ítem dice que si un riesgo favorable obtiene al día 15 menos del 1%, al día 29 está en M1 y al día 85 en menos de 0.01% va a va a permanecer en riesgo favorable. Mientras que todo igual, o sea, menos del 1% en el día 29 M1 y al día 85 más del 0.01% va a cambiar a riesgo intermedio. Entonces, esos acápites igual son bastante completos acerca de todas las situaciones que pueden darse, que nos haría, pues, nos obligaría a cambiar nuestro enfoque en el tratamiento. La asignación final, más que nada. Y bueno, ya que revisamos todo esto, estas son las cosas que, pues, va dejando los protocolos. La correcta asignación de riesgo se relaciona directamente con los eventos relacionados al tratamiento. Si desde el inicio lo asignamos como, pues, algo de alto riesgo, es seguro que vamos a encontrar mayor toxicidad, quizás más muerte en el futuro del tratamiento. Las variables clínicas de laboratorio e imágenes son herramientas de acceso universal que en todos los protocolos son relevantes, así que no hay que olvidar pues pedirlas, estemos donde estemos. El fenotipo T, la edad mayor de 10 años, el compromiso testicular, la hiperleucocitosis siempre van a ser factores adversos. La respuesta al tratamiento medida sistemáticamente es trascendental para el pronóstico de los pacientes. La evaluación de las respuestas del tratamiento debe orientar conductas terapéuticas oportunas. Y bueno, usar la estratificación de riesgo más adecuada en las realidades de cada país o de cada institución. Bueno, gracias. Ahora, para finalizar, en este QR, que lo pueden igual encontrar en el Drive, van a estar todos los protocolos que hemos revisado y vamos a hacer la revisión de un último documento. Espera un ratito. No, pero dame un ratito. Igual lo vas a tener en el Drive. Yo lo que preparo es un comentario de es que, por ejemplo, ahora que el protocolo que se usa en Centroamérica y en la línea, si no me equivoco, pero realmente es un protocolo que no se actualiza desde el 2012. Entonces, ya mucho tiempo. Entonces, las tasas de caídas y de muertes tempranas en Nicaragua, al menos yo que hace poco de vacaciones, están más altas que cuando yo viví. Pero el problema es de que no hay para empezar la asignación de riesgos no buscados con conceptos antiguos y ya luego analizando el tratamiento, que no es parte de la clase, pero encaminado,
por ejemplo, sea riesgo intermedio, alto, bajo, le dan metotrexato 1 gramo y se hace una infusión en 26 horas. Lo que varía es que todavía se sigue utilizando la irradiación del sistema nervioso central cuando un paciente es TNS3 al diagnóstico. Entonces creo que una de las estrategias es como tratar de llevar la experiencia y ver cómo se puede modificar, porque realmente si está, por ejemplo, el metotrexato es sintatecal, en lo que les explicaba en las infusiones que no existe una, y la irradiación intracraneal que se sigue utilizando como parte del protocolo y que estamos en 2024 y sigue utilizando exactamente igual desde que más de 8 o 12 años más. Mire, yo sinceramente pienso personalmente que falta de gestión, porque creo que está en un punto de que okay, no hay inmunofenotipo, bueno, no hay enfermedad mínima residual, bueno, y no hay como una estrategia basada en evidencia de decir, si hacemos esto, la mortalidad va a disminuir o algo así, entonces creo que también es falta de empatía. Yo hace muchísimo que estuve porque esto me salió. Y me pareció que sí había muchas disparidades en países. No era lo mismo Costa Rica, Panamá, Honduras, con Nicaragua, también Guatemala, no es lo mismo que el resto. Entonces, y entiendo que actualmente pues, también creo que la situación no es muy buena políticamente en Nicaragua, económicamente, y creo que esto que comentas pues puede verse estas disparidades. Quizás en Guatemala, en Costa Rica, si se están actualizando los protocolos, hacen otras mediciones y tienen otros resultados. Y entiendo que el seguir dando radioterapia es precisamente porque no cuentan como con las otras estrategias que se usan con altas dosis, esparaginasa, no sé si la usan altas dosis, para eliminar esa radioterapia. Y van divididos como cada protocolo, y así, intermedios son 5 fases de tratamiento, así que es algo, son 7 fases, pero en un ya así como al final y al cabo, hay una parte que hablamos allá en Correa que te dice 240 miligramos de anticonceptivo para 3 horas cuando van en mantenimiento. Así que podría más creo que al final y al cabo es como que se puede necesitar para mejorar eso, porque realmente todavía me pega que el mayor de ese lo consideren como riesgo alto, el menor de un año es cierto, pero no se hace sentencia para el menor de un año, y el conteo glóbulo blanco, y se baja el puro ojo para ver si hay una desaparición de blanco con la respuesta de la persona de la que no es inválido, pero pues. Habrá que llevar, pues, gestionar una forma de medir la respuesta de manera. Bueno, no, está bien el tiempo, no te preocupes. Bueno, este de aquí es un ejercicio que hicimos en la clínica de leucemias, que pues nos ayudó para contrastar las características o los enfoques que tienen los diferentes estudios acerca de la clasificación de riesgo. Aquí pues solamente están 5 de los 6 que hemos revisado, no incluí el NOFO por la forma diferente en la que lo enfocó. Y en el lado izquierdo están todas las variables que se han mencionado durante todos los estudios. Los espacios en blanco, perdón, en negro. Los espacios en negro son aquellas variables que no se consideran. En algunas ocasiones, por ejemplo, en el BFM, pues, aunque lo mencionamos ahí, está descrito en el protocolo, no forma parte de la estratificación de riesgo, ¿no? Entonces no vamos a encontrar ningún análisis ahí. Pero dense cuenta como Total, más Recife y AOPCA sí lo incluyen. Y todos con la misma característica. Asimismo acá en alto riesgo. Mientras otros, por ejemplo, la respuesta a la prednisona, precisamente a OPCA, basada en BFM, son los que nombran buena respuesta a la prednisona en bajo riesgo y mala respuesta o pobre respuesta en riesgo alto.
Entonces, igual este documento lo van a tener de acceso libre, no sé, le puede servir a alguno para, pues, contrastar sus protocolos o los que vengan a continuación con SAIR. Pero lo que me dejó este ejercicio que hice, pues encontrar sí diferencias, pero más que nada similitudes. Algo así como una estrategia universal de ver que en todos los estudios, aquí anotado lo dejé, edad entre 1 a 10 años, leucocitos menores de 50 al diagnóstico, no compromiso testicular ni del sistema nervioso central. Fenotipo B, el índice de DNA mayor de 1.16, la translocación 1221 o M1 en las primeras mediciones o enfermedad mínima residual de menos de 1% y la buena respuesta prednisona va a ser siempre bueno. Entonces, independientemente de, bueno, elegimos un protocolo o quizás en algún momento hasta tenemos la oportunidad de nosotros modificar el que vamos a utilizar en el lugar donde vamos a trabajar, pero empezamos de esto, o sea, todo esto es lo que se ha dicho y esto es lo que siempre ha sido probado como bueno. Por otro lado, el compromiso del sistema nervioso central o testicular, el fenotipo T, la hipodiploidía, la translocación 922 y 411, el KMT2A, no remisión completa, pues en diferentes fases, como lo han estudiado en diferentes días los estudios, la enfermedad mínima residual mayor del 5% y la mala respuesta a prednisona, pues empezamos de eso siempre va a ser malo y es lo que si nos toca pues hacer alguna modificación o sabemos de un paciente que tuvo esto en un tratamiento previo a lo que nos llega, pues siempre va a ser alto riesgo, ¿no? Y bueno, y eso es todo, es un ejercicio para contrastar los estudios. Ahí prueben el link a ver si les funciona, están ahí todos los protocolos. En el browser lo abre. ¿Sí? Listo. Es que es muy nuevo su celular. Sí, lo dejé desde mi Dropbox. Pero si no tiene espacio, lo puede abrir. Ah, ahí está. Ahí está entonces. No, miren, Sí, pero ábrelo desde el explorador. Es que no tienes espacio. sí, son esos, ¿no? Sí, ahí están todos. Y ahí está la master tabla también. Gracias, amigo. Gracias. Bueno, Felicidades, gracias. ¿tiene algún comentario? ¿Algún otro problema? Se usa un protocolo que se llama POLA. Ese no lo vamos a revisar, creo. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí se adapta. Como la clase pasada, no hay que volverse locos, se van alcanzando las metas en el tiempo, pues hay que esperar hasta la medición definitiva, que en este caso es el día 85. O, en su caso, si no se alcanza la meta en el tiempo, pues ir actuando de acuerdo a como lo pide el protocolo. A mí me gustó mucho esa parte, eh, que yo también les digo a los pacientes cuando los diagnosticamos. Bueno, ahorita es de este riesgo, nos falta tener otros exámenes y conforme los vayamos teniendo y como vaya respondiendo su hijo, finalmente aquel riesgo va a quedar asignado. Es algo que tienen que hacer partícipes a las familias. A lo mejor, si no lo dicen así, pues un riesgo favorable que luego les llega a la 1.17
19 y lo tienen que pasar en su intermedio, pues se pueden contrariar. Por retomar, oiga, ¿se acuerda que al principio le dijimos que era así, pero que nos faltaban el... Ya tenemos uno de ellos y salió esto y se cambia a riesgo intermedio y ahora entonces la consecuencia de esto será así. Y expresarlo en nuestro expediente. Recordar que el expediente es pues la comunicación con cualquier persona que lo lea. Cuando hagamos algún cambio, pues, hacerlo explícito ahí. Sobre todo en estas escalas de asignación dinámica de tiempo. No sé si has comentado. No, es que siempre la idea, y esto que comentó muy bien Byron, es que ustedes entiendan y aprendan que hay una gran variedad de formas de clasificar, ¿no? Y aterrizar sobre los conceptos básicos de la clasificación de riesgo, como bien concluyó él, a donde quiera que vayan, donde quiera que estén, ver qué es lo que van a tener, crear por las cosas básicas que tienen que ser, sobre todo pues, también, al final de cuentas, aunque el paciente quede asignado en un grupo de riesgo como tal, entender qué es lo que implica esa intensidad de tratamiento para cada paciente, ¿verdad? Y tratar de cuidarlos sin que se pierda lo más importante de esto también, que es la intensidad del tratamiento. De nada nos sirve, como todo en los demás neoplasias, hacer una estratificación de riesgo muy bonita, y al final de cuentas no hacemos lo que viene indicado en el protocolo de o las más 18, lo que sea, estar atentos a las indicaciones y a las modificaciones que requiere cada protocolo, ¿no? Bueno, pues, Que tengan feliz martes o ya lo hacen tus ahí. ¿puedo? ¿Sí? No sé, nos quedan 20 minutos. Esto está planeado para 2 clases. Y empezar hoy estos 20 minutos te ayuda a acabar en el próximo jueves tu clase, ¿o no? Ya no tengo preparados los casos clínicos, pero como ya preparados en esta necesidad. Mira los casos clínicos para que hagamos la política de los clientes. No te puedes. ¿Sí? Sí, para empezar. Pues si les parece, empezamos. 20, 18 minutos, cuando menos para ir viendo.